La crisis de 1929 y su impacto global. La crisis económica de 1929, también conocida como la Gran Depresión, fue una de las crisis más severas del siglo XX. Su origen estuvo en la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929, lo que provocó una profunda recesión en Estados Unidos y afectó a la economía mundial. Esta crisis cuestionó los principios del liberalismo económico y llevó a la implementación de nuevas políticas económicas orientadas al bienestar social. Dentro de las consecuencias más importantes a nivel global, se sufrió el colapso del comercio internacional debido a la reducción del consumo y de la producción industrial, el aumento del desempleo que afectó a millones de trabajadores en todo el mundo y la caída de los precios de productos básicos, afectando principalmente a las economías dependientes de exportaciones como la de México. Impacto de la crisis de 1929 en la economía mexicana. Nuestro país, que aún se encontraba en un proceso de recuperación tras la Revolución Mexicana, sufrió graves repercusiones por la crisis, ocasionadas principalmente por la caída de las exportaciones, debido a que Estados Unidos, el principal socio comercial de México, redujo drásticamente la compra de productos mexicanos como plata, petróleo y enequén, lo que provocó la contracción del Producto Interno Bruto y la caída de los ingresos fiscales. Otra de las causas fue el deterioro de la balanza comercial y las reservas internacionales. El Banco de México redujo las reservas de divisas debido a la disminución de exportaciones y la fuga de capitales. Con esto, la oferta monetaria se contrajo, agravando la recesión interna. La otra causa principal de las repercusiones debido a la crisis del 29 para la economía mexicana fue la reducción del gasto público y el aumento de los impuestos. El gobierno perdió una fuente importante de ingresos debido a la caída del comercio exterior e intentó mantener el equilibrio fiscal reduciendo el gasto gubernamental. Además, se implementaron impuestos extraordinarios en productos como textiles, cerveza, azúcar y electricidad. Otros efectos negativos para la economía mexicana fueron el desempleo y los recortes salariales, junto con la repatriación masiva de alrededor de 310,000 trabajadores mexicanos desde Estados Unidos, lo que generó mayor presión sobre el mercado laboral interno. Políticas económicas de Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940. Ante este panorama, la administración de Lázaro Cárdenas implementó una serie de políticas económicas con el objeto de recuperar la economía, fortalecer la soberanía nacional y mejorar las condiciones de los sectores populares. Entre las principales medidas del cardenismo se diseñó un plan sexenal, el cual priorizaba la distribución equitativa de la tierra y el desarrollo agrícola. Se promovió la sustitución de importaciones para reducir la dependencia económica del exterior. Se llevó a cabo una reforma agraria intensiva, distribuyendo grandes extensiones de tierra a campesinos y ejidatarios. Se fomentó la creación de cooperativas agrícolas y se otorgó apoyo estatal a la producción rural. La medida más emblemática de esta administración fue la expropiación petrolera en 1938, con la que el Estado tomó el control de la industria petrolera, hasta entonces dominada por compañías extranjeras. Se creó Pemex, Petróleos Mexicanos, como empresa estatal. Se incrementó la inversión en infraestructura con la construcción de carreteras, presas y sistemas de electrificación. Se fortaleció el transporte carretero, similar a como el Porfiriato había impulsado el ferrocarril. Se promovió la aceptación del billete bancario como medio de pago en lugar del uso exclusivo de la plata, lo que ayudó a expandir la base monetaria. Se dejó de lado la rigidez de la paridad cambiaria, permitiendo la devaluación del peso para impulsar las exportaciones. Se consolidó un modelo político basado en el control de sindicatos y organizaciones obreras. Se crearon instituciones de financiamiento para apoyar el desarrollo económico. Consecuencias del modelo cardenista. El modelo económico implementado por Lázaro Cárdenas tuvo un gran impacto en la estructura económica y política de México. Con estas medidas, el Producto Interno Bruto creció gracias al impulso de la industria y al fortalecimiento del sector petrolero. El sector industrial creció un 6.1% anual en promedio entre 1932 y 1940. Se logró una recuperación más rápida que en otros países y se sentaron las bases del estado de bienestar. La expropiación petrolera fortaleció la soberanía nacional y los recursos quedaron bajo el control del Estado. Por otro lado, este modelo económico también tuvo aspectos negativos. La centralización del poder en el Ejecutivo y el control estatal sobre los sectores más importantes limitaron la iniciativa privada.
La expropiación petrolera generó tensiones con Estados Unidos y el Reino Unido, afectando las relaciones comerciales. A pesar del crecimiento, el gasto estatal aumentó más rápido que los ingresos, generando presiones en las finanzas públicas. La libre flotación de la moneda y el aumento de la base monetaria provocaron devaluaciones. En conclusión, la crisis de 1929 golpeó fuertemente a México, interrumpiendo su proceso de recuperación tras la revolución. El país sufrió una contracción económica severa, desempleos y crisis fiscal. Sin embargo, la administración de Lázaro Cárdenas respondió con una estrategia económica enfocada en el desarrollo interno, la reforma agraria, la nacionalización del petróleo y el fortalecimiento del papel del Estado en la economía. Con esto, el cardenismo sentó las bases del modelo económico mexicano de mediados del siglo XX, caracterizado por una fuerte intervención estatal y la búsqueda de autosuficiencia económica. Aunque tuvo éxitos importantes, también dejó de lado desafíos como el control centralizado del poder y la dificultad para equilibrar las finanzas públicas. El debate sobre estas políticas sigue vigente, especialmente en el contexto de las discusiones sobre el neoliberalismo y el papel del Estado en la economía.